En Quintaesencia tenemos el gusto y el honor de entrevistar a la escritora y polifacética artista Nacha Ríos, que es de aquí y de allá, y de acullá, nuevamente que nos conocemos, tenemos varios caminitos recorridos juntas, afortunadamente, y seguramente muchos más por delante. Pero con Nacha queríamos hablar de diversos temas. Uno de los temas que nos convocó en este último tiempo, desde hace un año y pico a esta parte, tenía que ver con la presentación de su libro, Mujeres que Cuentan, que ahora fue reeditado, pero antes de hablar de todo eso vamos a transitar otros caminos que tienen que ver con Nacha, persona, mujer, en cuarentena en este tiempo. Y cuando estuvimos haciendo la previa de cuáles podrían ser los temas que podríamos tocar en la entrevista, nos resonó a las dos muy fuerte el tema de la abundancia. Y me parece que es un buen lugar por donde empezar a hablar desde el lugar, desde la perspectiva de dos personas que están en cuarentena, ella en Buenos Aires, yo en Corrientes, desde nuestras perspectivas, pero sobre todo lo que tiene que ver con el concepto que tenemos de la abundancia. Así que me gustaría empezar por allí, Nacha. ¿Cómo pudiste redimensionar, si cabe el término, lo que significa la abundancia en este tiempo? Wow. Bueno, antes que nada, no por formalismo, sino por ser agradecida, que tiene que ver también con la abundancia, ya lo vamos a hablar. Gracias por este espacio, muchísimas gracias. Siempre es muy grato poder hablar no solo con una amiga, sino poder compartir estos momentos especiales y que otra gente también lo vea y comparta con nosotros. Y digo por qué comparta, porque siempre de lo que uno ve, escucha o calla, así sea lo mínimo, siempre uno se lleva algo más para su avío, como diría, el avío del alma, como diría el padre Julián. Uno siempre, aún a veces de situaciones que no nos pueden gustar mucho, pero uno a veces hasta escuchando una canción, como te puede pasar, o charlando, y por ahí dicen, bueno, vos sabés que de la entrevista esta algo me tocó, algo me hizo ruidito. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias porque yo me acuerdo que mi abuelo siempre decía cuando ponía un negocio o tenía un espacio o un lugar, los amigos somos los que más tenemos que abrir los lugares para, ¿no? Para hacer conocer nuestros trabajos, acompañarnos. Es cierto. Yo creo que eso también tiene que ver con la abundancia, ¿no? Y así que te agradezco enormemente este espacio y le agradezco a todas las personas que puedan compartir esta nota con nosotros y que si les nace mandarnos preguntas después o decirnos algo que nos sume, estaría buenísimo también. Genial, sí. Bueno, yo la cuarentena la estoy transitando con el tema del estar en la casa. Eso a mí no me modificó mucho porque yo en general mi trabajo lo hago mucho en casa, tanto escribir como pintar, como elaborar proyectos culturales o ideas, y disfruto mucho, mucho de mi casa. A pesar de que externamente soy muy sociable por el tipo de profesión que siempre hice y por mi carácter dicharachero, soy solitaria. Soy una persona solitaria, si no, no, creo que no podría hacer algunos trabajos que he hecho. Me gusta mucho estar sola. La soledad elegida siempre es muy buena compañera, ¿no? Sí. Pues yo siempre digo, la que viene y se instala en tu living cuando no la invitaste, esa es jodida, esa soledad donde nadie le llamó por teléfono, ni le mandó un mail, y de repente se da vuelta ahí y está encima apoltronada, no se quiere mover. Esa soledad de cuando nos faltan los afectos o uno tiene una tristeza, esa soledad es diferente. Hay que transitarla igual para crecer, para Esa seguir soledad que a creciendo, veces, pero es una soledad.
Esa soledad, perdón, que a veces viene con una linterna, parece, ¿viste? Viene y te quiere alumbrar los lugares oscuros y uno no quiere ver por ahí, pero bueno, esa es otra historia. No, Sí, pero está bueno, está bueno, está bueno porque todas las cosas tienen varias miradas y varias aristas. Yo me acuerdo que un profesor siempre decía, incluso que entre paréntesis le mando un beso grande al profesor Misraji, José Misraji, que es un excelente maestro. Yo tuve muy poca posibilidad de transitar por él. Josefina Conte, que estaba feliz de haber ingresado, pero ahí está nuestro compañero payaso. Hola, payaso. haciendo un pinche. Bueno, Sumó su voz también. María del Carmen tiene un perro salchicha hermosísimo y compartimos también ese gusto porque yo tengo a Guaina y son seres muy especiales. Sí. Bueno, te decía que el profesor decía, por ejemplo, cuando te mostraba algo así, decía, esto vos lo mirás de este lado y significa algo, sin embargo, das vuelta a un objeto y das vuelta de otro lado y te va contando otra historia, te va dando otra mirada. Y con las cosas en la vida también son así. Por eso esto que de la soledad tiene varias aristas o varias miradas, como las alegrías y los momentos, creo que son así las cosas. Por eso está bueno escucharte también con este concepto de cuando se instala ahí con una linterna, pero cuando se instala tipo confesionario, ¿viste? Ahora habla, habla. Sí, tal cual, tal cual. Como decíamos en la Eh, previa, también este tiempo de aislamiento nos ayudó a escudriñarnos en muchos aspectos, a descubrirnos y a contarnos las verdades, descubrirnos las mentiras, como dice Mario Benedetti en un conocido poema que es maravilloso. Este, creo que eso también nos permitió, o nos permite todavía, o profundizar la búsqueda con la linterna en mano, pero por propia voluntad, de determinadas cuestiones que nos siguen dando vuelta y cuestiones que sentimos que debemos verlas, cuanto menos, no sé si resolverlas, pero verlas, tienen que ver con nuestra vida. Y también cómo nos vamos parando, porque hay que empezar a pensar, me parece, todavía resta un camino por transcurrir de este periodo de aislamiento, pero también me parece que es cuestión o es momento de empezar a pensar el día después, en lo que pasa, en lo que viene después de esta pandemia. ¿Cómo encuentra este punto, en este punto, cómo está Nacha Ríos hoy, aquí, ahora, parada, imaginándose cómo puede llegar a ser la post-pandemia o con qué proyectos puede aportar esta nueva etapa en que estaremos transitando los argentinos y la humanidad, ¿no? Sí, antes que al final no contesté, te voy a contestar lo de la abundancia, pero en forma corta porque nos van a perdonar, nosotros agarramos un camino y no es como Caperucita que tenían dos, nosotros No, encontramos varios por dónde irnos. Eh, la abundancia en realidad para mí tiene que ver con con la fe y con la decisión espiritual y de fe de que nunca nada te va a faltar, que nunca nada te va a faltar, que el universo provee, que Dios para los que creen en Dios provee, el universo, la naturaleza, y que cuando nosotros perdemos ese miedo y sabemos perfectamente que de alguna manera todo puede proveernos, la abundancia siempre está. Está muy asociado siempre lo de abundancia con lo material. Cuando asociamos con lo material y lo efectivo es cuando no funciona, porque hay gente que cree que la abundancia son un pilón de billetes, o tener ahorros, o tener dólares, o comprarme cosas y tener todo. Y la abundancia no pasa por ahí. La abundancia es tan alucinante y tan mágica cuando la dejas y los planes son del universo tan lindos, que te aparecen cosas muchísimo mejores de las que vos pensaste. Lo que pasa es que para eso hay todo un trabajo espiritual que viene a lo mejor después engarzado con esto que tenemos que trabajar en la pandemia, que es realmente cuáles son las cosas válidas. ¿Qué son las cosas válidas? Las materiales van, vienen, se cambian, se transmutan. ¿Cuánto nos hemos dado cuenta en esta pandemia, en esta cuarentena, que las cosas materiales se pueden transmutar o cambiar? Yo en este momento estoy
haciendo muchísimas más entrevistas que el año pasado, por ejemplo, con no está el trípode y no encuentro esto porque lo tengo ocupado acá, porque se lo presté a otro que está haciendo una nota, y bueno, a ver mis cajas de zapatos, a ver cómo coloco, entonces a ver cómo armo algo, a ver cómo construyo, a ver cómo cocino con esto, a ver cómo, como que la gente realmente cuando empezó a usar su creatividad, se dio cuenta que muchas cosas materiales pueden ser reemplazadas por otra, o puede entrar la creatividad. Seguro, seguro. Muy interesante, muy Y, interesante. ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de utilizar, ojalá llegue este cambio que se está produciendo, estamos tratando de utilizar esta herramienta tan importante como Internet o la tecnología para poder comunicarnos. O sea, no es estar todo el día con los jueguitos o todo el día enloquecido, con cierto, la verdad que con cierta gratitud, o mejor dicho, con cierta alegría, recibo muchos comentarios de amigos y amigas que estaban tan enloquecidos con preocupaciones y con trabajos que dicen, ay, sabes que de alguna manera, si bien todo esto parece un caos, estoy más tranquila o estoy más tranquilo, a veces dejo el teléfono, volví a escribir, algunos volvieron hasta la Olivetti, a la Remington, volvieron a teclear, eh, pero salieron de eso de estar con esa presión todo el tiempo, que nos volvemos adictivos en una carrera. ¿Pero por qué? Acaba de nuevo con la abundancia, porque todo, hay un sistema que, no quiero usar la palabra capitalismo, pero tiene que ver con el consumismo, Con el ¿no? consumismo. Hay un, con el consumismo, hay un sistema que nos llevaron a consumir todo el tiempo. Entonces, eso hizo que las personas estén a través del status quo, y todo era descartable, o sea, todo se cambia, todo esto, todo lo otro. Y no hay tiempo para ponerse a pensar en el otro. La abundancia está muy relacionado con la empatía. O sea, si vos no pensás en el otro, si vos también no estás pensando qué podés compartir con el otro, qué le podés dar al otro, con qué podés ayudarlo, cómo pueden hacer algo juntos, cómo se pueden pensar los negocios, los proyectos, las estructuras con otras personas, que cada uno dé lo suyo, porque si todos somos iguales, ¿cómo vamos a hacer? Uno que pueda aportar el trabajo, otro que pueda aportar lo económico, otro que pueda aportar las ideas, y en no chocarnos, no competir, tener una empatía. Cuando se logra eso es maravilloso. Y eso debería ser natural. Acá estuvo todo mal, por eso se naturalizó la violencia, en vez de naturalizarse la empatía, el amor. Yo me acuerdo que siempre desde muy joven, sobre todo cuando era docente, y mis alumnas en los talleres me decían, ay, no sabes, tengo un novio que es lo educado, es amoroso, me abre la puerta, me trae esto, no me grita, me atiende. ¿Cómo que es bueno, es ideal? Eso es natural, eso debe Porque ser debería. natural. Eso debería ser natural, que nos tratemos bien. No, al revés, acá se naturalizó la violencia, el maltrato, en todos los ámbitos. Y entonces este parate, igual lamentablemente seguimos con claros oscuros. Sí. Hay una gran porción de gente que está trabajando con esto de, qué mayor abundancia, María del Carmen, que estar sanos, qué mayor abundancia que tener una casa donde estar, que no faltarte de comer, que tener que ponerte, que tener que todos los días agradecer. Esas son cosas tan importantes, que tener estas dos manos, que tener... Recién cuando a nosotros nos falta algo nos damos cuenta. Yo estuve con un problema importante que yo te puedo decir, no sé si se curó solo, se curó porque mi cabeza estaba en otro lado y porque las preocupaciones también es otras. Estuve con un problema al empezar la cuarentena de una mano que tuvo tendinitis. Ahí me di cuenta lo importante que es un dedo, el pulgar, que además, como me dice mi nieto, si no seríamos primates, abuela, el pulgar es re importante, aprendí, me recuerdo eso. Un dedo que no tengas
te caga toda tu existencia. Un dedo. Este dedo, si no, yo lo tuve como que limitado, digamos, me lo limitaron con una muñequera, y no sabía qué hacer con estos 4, no, imposible. Vos sabés que Ahí vino, sí. Yo siempre tengo presente una frase de Astor Piazzolla, que en su momento había tenido un paro cardíaco, y cuando le preguntaron cómo se recuperó y qué le dejó de ese proceso o esa situación, el límite, digamos, o difícil de salud, no límite, él decía, yo creo que es recomendable que todos los seres humanos de vez en cuando tengamos un paro cardíaco para valorar lo que tenemos. Y siempre me quedó muy grabada esa frase, porque a veces parece que tenemos que llegar a esa situación así como límite, o que nos limite, justamente, como para poder decir, wow, qué bueno que era lo que tenía, o lo que puedo seguir teniendo, pero tengo que darle la real dimensión. Así es. Bueno, y con este ejemplo te quería seguir eso. Entonces, ahí cuando tuve esto limitado, ahí vino la empatía. Me acordé que tenía mi mano izquierda, Claro. la cual, al no ser utilizada casi por la mayoría de los que son diestros, ¿no? Los ambidiestros la tienen re clara, pero los que somos diestros, ahí vino la empatía, alguien que nos ayudara, que le ayudara a esta. Y también aprendí que era un ejercicio para el cerebro, poderte hacer cosas que tu cerebro no está acostumbrado, ¿no? Gracias a eso, a la falta, gracias al vacío que también tenemos que trabajar, empecé a llenarlo con algunas soluciones. Entonces tuve que enseñarle a mi mano izquierda a abrir canillas, a dar vuelta a las llaves, a pintar con el pincel, hay cosas. Y me reía mucho porque como hablaba sola y yo le hablo, ¿no? Como esta cuarentena ya nos hace hablar con todos, pero viste, nosotras siempre fuimos de hablar con las plantas, con los animales. Entonces me reía mucho porque pensaba que mi vecino debería pensar que yo estaba muy politizada, porque yo decía, vamos con la izquierda, vamos izquierda, ahora le ayuda a la derecha. Así, está muy bien, vamos con la izquierda. La derecha está recontenta con su ayuda. Y yo decía, que tengo pegado vecino, decía, esta debe ser re política y dale con la izquierda y la derecha. Después Y llamaron, yo estaba, ¿qué? llamaron al psiquiátrico después. Claro, sí. Bueno, y ahí engancho lo de la empatía. Entonces, lo de la empatía tiene que ver con la abundancia. Entonces, a mí, la verdad que nunca me faltó nada, no solamente por la fe en Dios y en el universo, sino por la empatía, porque así como estás hoy vos con alguna pequeña cosa, con otras cosas más profundas que vivimos, la cantidad de amigos, y no solo amigos, de personas que a lo largo de mi camino me han ayudado, me han brindado cosas, no solamente afectivas, que son las importantes, sino sostén, préstamos, trabajos, muebles, casas, viajes. No puedo quejarme de todo lo que me dio la empatía y la relación con el otro. Y no olvidarme también que cuando podía compartir debía hacerlo sanamente e incorporar. ¿Cuántas veces, vos lo sabés porque tenemos esta tendencia, le hemos facilitado trabajos a otras personas? Le hemos dado lugares a otras personas de trabajo, si podíamos, o pasados trabajos nuestros a otras personas. Y bueno, eso es un camino, si todo lo hiciéramos, gracias a eso a mí nunca me faltó. Y cuando me faltó, tuve el sostén. También tuve que aprender a recibir, porque me costaba mucho recibir. Y cuando empecé a entenderlo, cuando pude leer a Osho una vez y me di cuenta que lo de no querer recibir y de no querer saber que me diera, no me prestara, no me ayudaron, tenía que ver con el orgullo y la omnipotencia. Entonces eso no me gustó mucho. Dije, uy, no, yo no quiero ser omnipotente ni orgullosa. Y me costó mucho, me cuesta todavía el recibir, me cuesta, pero dar es buenísimo y está bueno, tenemos que generarlo para la empatía. Pero si damos y no sabemos recibir, estamos sintiéndonos otra vez poderosos, omnipotentes y estando en un lugar
que no, también hay que recibir y hay que recibir con alegría. Y entender que cuando uno no aprende a recibir, también se bloquea, porque el flujo va circulando de esa manera, de entre el dar y el recibir. Si uno no aprende a dar, no puede recibir, y si uno no aprende a recibir, no puede dar. O sea, ahí está el continuum del flujo, tan fácil, pero complicado a su vez. Yo espero que si alguien me escucha, me pueda se pueda sentir identificado. Yo sentía mucha culpa en un momento cuando alguien me daba algo, me brindaba, incluso de corazón, sobre todo si era material. Fíjate vos cómo estamos educados. Una de las cosas que también hablan los grandes maestros y los filósofos es darle tanta presión a lo material. O sea, si por ahí me regalabas un par de zapatos, si bien me jodía, por ahí que lo necesitaba, me encantaba más que si me decías, toma, acá tenés la plata, anda a comprarte el zapato que vos quieras porque yo te doy esta plata. Cuando estaba relacionado con el dinero es como que sentía que le debía algo a esa persona. Y esa persona me lo había dado o prestado o regalado dinero. De los únicos que por ahí, hasta por ahí nomás me cuesta sería de mis padres, por esto de que es de arriba hacia abajo, ¿no? Siempre es de arriba hacia abajo, los padres a los hijos, a los nietos. Pero he tenido muchísimos momentos y satisfacciones y les agradezco a cada una de las personas que ha tenido esa actitud conmigo, que me ha regalado en algún momento dinero para resolver cosas o para hacer proyectos, y que estoy totalmente agradecida, pero lo viví mucho tiempo con culpa. Ay, ay, siempre como que le debía algo, y no le debía nada, porque no le debía nada, porque yo no lo había pedido, no lo había solicitado, no te había ido a decir, Carmen, quiero tal cosa, sino que vos viniste y me dijiste porque se te ocurrió, mira, esto yo lo estuve juntando para vos, o esto yo te lo quiero dar, o esto yo te lo quiero regalar. Y eso me costaba. Tiene que ver seguramente esa cosa de que cuestan con la personalidad, posible, seguramente, en un alto porcentaje, pero también creo que, desde mi humilde opinión, y quiero conocer la tuya, creo que también tiene que ver con una cuestión de formación, educación, creencias y demás. ¿Qué Sí, opinas? sí, sí. Sí, creo que tiene que ver, estamos relacionados con eso. La otra vez estuve escuchando algo de neurolingüística en donde decía, Hoyo también lo dice, que el dinero está como que tiene mala prensa, ¿no? También, y el esto de dar. Porque lo primero que dice en el vecindario, uy, mirá Cachito el auto que tiene. ¿Qué habrá hecho Cachito para tener ese auto, que siempre fue un pibe de barrio, trabajador, y trabajaba en el supermercadito? Y Cachito no puede disfrutar de esa alegría que a lo mejor estuvo juntando mango por mango, y los padres le dijeron, bueno, vos no pagues nada en casa, ahora empezá a ahorrar, que trabajás esa tu platita si tenés tu auto y podés ser remisero en vez de trabajar acá, o podés darte el gusto. Es así, ¿o qué habrá hecho? Obviamente que todo este consumismo, el capitalismo o estas personas oscuras que lamentablemente existen en el mundo han hecho del dinero una cuestión de poder y de la obtención del dinero con malas artes, entonces hizo todo que esto se naturalizara. Entonces, desde chicos nosotros veíamos que qué habrá hecho aquel para tener tanta plata, o de dónde sacaste, o de repente eso, o hasta de los que tenemos cierta formación de tener una casa con todas tus comodidades porque trabajaste, entonces dices, no, pero no sabes, la tengo en cuotas, o no, esto me lo compré, o siempre como, y realmente los que personas que lamentablemente las hay, consiguen con malas artes las cosas, no tienen ningún problema de esos. La verdad que no se hacen ningún problema. Seguro que sí, seguro que sí. Es un tema más que interesante el poder mirarnos también, el poder observar desde otras perspectivas esas cuestiones que tenemos instaladas y que no nos damos cuenta, y que uno sigue en la vorágine y sigue replicando patrones sin detenerse a mirarlos desde otro lugar, ¿no? Eso es un ejercicio también muy interesante.
Podríamos seguir hablando 5 horas de este tema, pero retomo la pregunta que te había hecho también, de cómo te De la encuentras cuarentena. en cuarentena La y cuarentena. la post-cuarentena. Bueno, en la cuarentena, como te decía, lo de la casa es algo que es diferente, estate en casa, quédate en casa, al encierro y el aislamiento. Ujú. Son cosas diferentes también. Sí. Porque estar en la casa a mí me gusta muchísimo, pero el aislamiento que tenemos que sufrir necesariamente y justificadamente, no solamente para cuidarnos, sino para cuidar a los demás, en esto yo lo acepto, estoy agradecida de las medidas que se toman, del gobierno que tenemos con este tipo de determinaciones, y me gustaría mucho pedirle a la gente que realmente sea consciente que es importante cuidarnos y cuidarse. Pero el aislamiento en sí produce cosas diferentes en el ser humano que socialmente no está acostumbrado a eso. Mis padres, por ejemplo, llevan 100 días estando encerrados, no salen absolutamente para nada, que son personas vitales y todo lo demás. A mí, por ejemplo, yo salgo cada 2 días porque tengo un permiso para ver a mis padres, pero me muevo muy por mi zona, porque los tengo a 3 cuadras. A mí particularmente, que he tenido días de varios de encierro, he tenido alergias, he tenido resfríos, he tenido cosas que no solamente tienen que ver con lo emocional, sino con la situación de aislamiento de un ser humano que es un ser social. Y me afecta muchísimo el tema de los contactos. Yo soy muy abrazadora, soy muy abracera, soy muy afectiva, tengo mi familia, la que yo armé son 4 hijos, que tengo con 4 nietos, a los que extraño, a los que nosotros estamos acostumbrados a reunirnos, a cocinar juntos, nos abrazamos mucho. Nosotros, yo con mis varones y con mi hija, somos muy pegotes, muy hinchas de abrazarnos, de tocarnos, eso lo estamos sufriendo horrores. Es más, bueno, pero en lo positivo de la cuarentena y del encierro, esto es, por ejemplo, que armamos un taller literario entre nosotros, sin profesores, tenemos unas reuniones cada 15 días, se rota el tallerista, por ejemplo, un día es un hijo, hace una propuesta, tienen 15 días para entregar el material, leemos lo que hacemos cada uno, nos reunimos para hacer las devoluciones. De paso, es todo como algo que tenemos armado y que incorporamos a un sobrino muy querido mío, primo hermano de los chicos, y a uno de mis nietos, que es grande. Entonces se armó algo que sin esta cuarentena no sé si hubiera salido Claro, algo eso. impensado. Sí, como también a mí particularmente, hablo de mí, ¿no? Aparecieron llamados de gente que hace años no sabía absolutamente nada, con un acercamiento de mandarme una foto antigua, o yo viví muchos años en Choel, en Río Negro, y fue un lugar muy importante para mí porque tuve 2 hijos ahí, parí 2 hijos mapuches tengo, y y hace muchísimos años, te diría que hace 30 y pico de años que no voy a ese lugar y no veo a esa gente, y empezaron a comunicarse alumnos que eran míos, con unos recuerdos y algunas anécdotas que yo, bueno, todo eso en realidad me dio mucha alegría, pero en lo personal, a mí la cuarentena me agarra trabajando mucho conmigo misma. Es un periodo que, contrariamente a lo que piensan la mayoría de las personas, creo que a la mayoría de los escritores medio para adentro y reflexivos nos agarran no escribiendo tanto. No, yo lo compartí con otros compañeros y escuché a otros escritores. No, a mí no me agarra escribiendo tanto, sino me agarra mucho reflexionando. Me agarra mucho trabajando conmigo misma, con algunos puntos, mirándome frente al espejo propio, es una manera de decir, Claro. pensando en todo lo que es. Y sí, por supuesto, escribo porque al tener estos talleres, y al corregir, a retomar, a pintar, y lo que te diría que como el día después, estoy anotando ideas para el día después,
pero lo fundamental para mí es que el día después nos agarre con una comunidad y una sociedad distinta, por lo menos en el grupo del que yo me manejo. Es como que eso de volver a la normalidad no va a existir, o sea, tenemos que prepararnos para una vida diferente. Y todo va a tener que ver cómo la encaremos nosotros, donde espero que como las películas de ficción y futuristas, no haya un grupo de rebeldes, todo como estamos viendo, enojados con la vida, y el otro es el grupo que está en la naturaleza, cultivando la tierra y todo lo demás, y tratando de hacer cooperativismo, de poner negocios en conjunto, y de no ser tan consumista, y está otro que está, ojalá que nos agarre a todos en forma empática, porque vamos a necesitar eso. Va a haber un nuevo modo de vivir nuestra sociedad, nuestro país, porque mundialmente vamos a encontrarnos con una situación de crisis económica, es inevitable, y con nuevos recursos para armar nuevas formas de trabajo y nuevas formas de relacionarse. Y que ojalá esto, que es un filtro de este virus que todos los teníamos, puede llamarse coronavirus y manifestarse en algunas personas con fiebre y todo lo demás, pero todos adentro teníamos y seguimos teniendo un virus, que es el de no poder ser del todo empático con el otro, no poder ser del todo agradecido, no poder ser del todo ser feliz con lo que se tiene y poder ayudar al otro, cosas tan básicas que nos cuestan tanto. Entonces todos tenemos ese virus. Comunicarnos, estamos esperando esto, ahora aparecen, ay, che, nos tenemos cuánto que no viajamos, ay, che, ¿por qué? O sea, vivir el momento también nos está enseñando. El tema es saber si nos vamos a acordar de todo esto, porque nosotros en general somos un pueblo sin memoria. Nos han pasado cosas tan difíciles y nos vuelven a pasar porque dejamos la memoria no sé en dónde. Entonces, una de las cosas que yo proyecto para después esto es poder yo no tener que olvidarme de lo que me prometí y poder realizar lo que había empezado que era sociabilizarme, no es la palabra, meterme más en la comunidad. Quiero tener actividades que tengan que ver más con el trabajo comunitario, con el otro, o sea, si es a través de lo que yo hago, como escribir o pintar o ser docente, poder ingresar a lugares donde pueda servir lo que hago, que sea un vehículo, que todo el tiempo sea un vehículo, aunque trabaje en una panadería, aunque trabaje en una escuela, aunque vaya a leer a lugares inhóspitos, a poder ser un vehículo de transmisión. Y porque si bien el tema de ser solitario, que parece como una actitud muy snob, no es buena del todo. Tenemos que quedarnos, tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que trabajar Me con parece que nosotros. la soledad está buena cuando es parte de un proceso de búsqueda interna, como vos decías, y después sí, empezar a trabajar la otra parte o la otra pata, que es la empatía, pero si no sabemos qué tenemos y qué nos duele o qué nos falta, si no nos conocemos bien adentro, es como que también difícil empezar a trabajar la empatía para compartir, ¿no? Creo que nos quedaríamos, no sé, como 3 días, pero ya vamos con casi 50 minutos de entrevista. Pero bueno, te propongo lo siguiente. En esta oportunidad me parece más que interesante hablar de todo esto y los caminos que fuimos recorriendo son muy interesantes. Si te parece, dejamos para una próxima entrevista hablar de mujeres que cuentan específicamente de lo que significó, porque todo ese libro a su vez significó todo un proceso. Sí, sí. Emotivo, y un proceso de cambio también mío, emotivo y personal. conmovedor, así que por ahí podremos hacer eso para enfocarnos específicamente en eso. Pero algo con lo que me gustaría ir cerrando esta primera entrevista, de muchas, seguramente más en este formato, es decir, bueno, si a mí me tuvieran que preguntar cómo la calificaría a Nacha Ríos como escritora,
Yo diría que es una coleccionista de historias. A mí me gustaría que me digan que soy una contadora de historias, porque a mí me gusta contar historias, a través de esto, digamos, de poder escribir, de mi profesión de periodista, pero yo diría que Nacha es una coleccionista de historias. Y sé que en este tiempo de cuarentena también estuviste coleccionando historias. ¿Cómo, Estoy. cómo es ese proceso? Eh, no lo haces de chusma, por supuesto, no tiene que ver con... No tiene, Siempre es algo chuma, siempre es una especie como un de periodista, guayer. o como todo periodista que también tiene algo de chusma solapado en el medio. Pero Pero va más al frente. El escritor es como más guayer, porque mira mucho también. sí, Mira mucho y sí, sí. después va contando. Y después va transformando también esas historias. O sea, Sí. ¿cómo te cabe la conceptualización de coleccionista de historias? Ah, me encanta, me parece hermosísima, me encanta, lo voy a agarrar ya, lo voy a incorporar. Lo voy a incorporar para la próxima definición de actriz, docente, todo coleccionista de historia, me encantó. Y te voy a contar un secreto, porque ya no es más secreto y no es nada casual. Ayer cuando me contaste un proyecto, que por ahora me contaste un proyecto, yo estaba pensando en cómo te enunciaría. Y entonces dije, y bueno, ahora conmigo está María Ruiz Díaz, contadora. ¿Cómo contadora? Contadora sí es periodista. No, yo no sabía que María del Carmen era contadora. Sí, contadora. ¿Contadora? Contadora de cuentos, contadora de historias. Eso es lo que pensé anoche, que sos Mirá una vos, contadora. mirá vos. Bueno, volviendo a lo mío, te cuento. En esta cuarentena es mentira que no escribo. Tengo borradores. Lo que quiero Claro, decir es que no me he sentado a todo, pero armar algo. tengo dos, claro, tengo dos temas que los voy a confesar por ser vos nada más, esta primicia. Una es que mis hijos me cargan que antes de la cuarentena, unos meses antes, me mudé, estoy muy contenta con un departamento muy luminoso en un piso 11 dentro de un complejo, entonces hay varias torres en ese complejo y, y tengo, ahora estoy mirando justo por la ventana porque tengo de, un montón de historias. Entonces, mis hijos me dicen, bueno, mamá, el próximo libro viene balcones que cuentan, porque realmente en cada balcón estoy teniendo una historia, que son muchos, pero en realidad estoy siguiendo a tres porque son muy gráficos lo que pasa. Hay una pareja que saca todos los días una jaulita con el canario, y bueno, no voy a contar mucho, y hay otra que fue cambiando desde sus primeras reuniones en Zoom en el balcón, y después tengo la gran suerte de que no sé si es en general así o está pasando en esta cuarentena por una sensación de libertad, pero todos tienen muy abiertas las cortinas y las ventanas, o sea que veo lo que pasa no solamente en el living, sino en el cuarto de baño muchas veces. Caramba. Pero ahí no, ahí entro para ver si por cualquier cosa me erotizo y me da miedo, Dios mío, Santa María de Dios, entonces Y salís corriendo por las dudas. sí, aunque voy a confesar que no quién, porque se le va a dar vergüenza, que cuando me visitan hay una amiga que sí se pone a espiar, porque a las 7 se baña, decía, pero no en época de cuarentena. Y la otra es que a raíz de la instalación de las redes de Wi-Fi, sí o sí te encajan el teléfono fijo, que ya no, para mucha gente no tiene ningún sentido, pero no había, como decimos nosotros los norteños, no le entraba bala a la empresa y igual tenía el teléfono fijo. Entonces, yo digo, todo tiene que tener una utilidad, porque yo no voy a tener algo que esté muerto. La primera utilidad fue para mis papás saber que podían llamarme cuando no tenían batería, cuando yo les pongo la excusa que no tengo el celular cerca y todo, bueno, me enganchan siempre con el teléfono fijo. Y entonces me hice una lista de las personas mayores de 70 y pico de años, sobre todo entre los 80, que son amigos de mis padres y mis madres, y mi madre, mi padre y mi madre, y empecé a llamarlos por teléfono, para ver cómo estaban, qué se sentían, por qué no saben usar el celular.
se pusieron contentos, y a raíz de eso me encontré con una señora que desde los 16 años estuvo con mi familia en el norte, ahora tiene 85, y empezamos una vez a la semana, nos tomamos casi 2 horas en donde ella empieza a contarme y paramos en un punto historias de esa época y de ese hotel que no casualmente se llamó Buenos Aires en Clorinda y que fue parte de mi familia. Mirá vos. Así que estamos en eso. Pero esto es una primicia, así que tengo un compromiso de alguna vez sacar estas historias que estoy contando, Dios mío. Y sí, bueno, pero no en vano lo estás haciendo también, es por algo seguramente que lo estás haciendo, así que genial, Sí, genial. y una amiga mía de colombiana me dice, pero es que Nachita, por eso me encanta lo de coleccionista de historias, pero Nachita, ahí tú tienes una historia dentro de otras historias, porque la primera historia es que una mujer recibe un teléfono fijo y empieza a llamar a todos los adultos mayores que están solos. Y de ahí va tejiendo historias para su próximo libro. Ay, me da piel de gallina, pero está bueno. Sí, 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 es muy cierto, es muy cierto. Bueno, estamos anticipando entonces que se vienen cuestiones, que se viene una colección de historias de la mano, colección de historias en cuarentena podría llamarse. Algo ¿Por qué no? Después arreglamos, a ver ahí tus honorarios si llega a Dale. ser ese el título. No hay ningún problema. No hay... Uno acostumbrada a dar títulos, ¿vio? Claro, sí, sí, No, sí, para sí. darle título a ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando tienen divisiones ustedes, ¿no? Entre títulos, volanta, título, subtítulos. bajada. Eso, eso. Volanta, Esto título. es título. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, vamos entrando a salir, diría la Andricina, en esta primera etapa de esta extensa, de esta saga de entrevistas, o esta colección de entrevistas con Nacha Ríos. Podríamos hacerlo una cosa así de viernes de entrevista con Nacha Ríos. Ah, me encantaría. No sé si a los demás les va a parecer, pero a mí charlar, hablar y sobre todo con una persona como vos que nos conocemos hace tiempo, pero solamente siempre has tenido una mirada y un trabajo dentro de lo que haces, tienes mucho con empatía, trabajas mucho también con muchos colectivos. Lo último que siempre estás aparte reeditándote, o sea, transformándote ahora que estás con todo esto que tiene que ver de la agricultura, de la agronomía, de la familia, de los agrotóxicos, o sea, sos una inquieta periodista. Y la verdad que yo valoro mucho como, también me gustaría contar las etapas, la otra vez en un reportaje dije que Corazones Clandestinos en Corrientes se había presentado porque unas inquietas periodistas vinieron a decirme que querían decir los textos y yo dije, no, solo los textos no, van a actuar los textos. Y apareció una María del Carmen Ruiz Díaz que wow, y Karina Parra en su momento, y la tan recordada Karina y tan recordada Patricia Robledo, que ahora nos acompañan como angelitos. Patricia fue una revelación, y en ese emblemático Café del Sol, con Alfredo, que preparó todo un ambiente. Conseguimos el pianista, ¿sabés qué? Era un señor de seguridad oficial del Teatro Vera, que yo cuando iba a trabajar ahí escuchaba a alguien que tocaba el piano hasta que lo descubrí, y él fue nuestro pianista junto a Toto Seman, que también le mando un cariño donde estés chamamaceando, querido Toto. Fueron los únicos 2 hombres. Vicky, el mozo del café también que participó. Ay, también participó, que dijo un poema con ustedes, que eso me acuerdo. ¿Cómo es Ricky? Vicky, sí, sí. Ay, qué lindo, un beso para todos esos gratos recuerdos. Sí, sí. Bueno, eso, la verdad que te agradezco. No, por favor, por favor. Seguiríamos horas, como decía, pero bueno, el tiempo es tirano en televisión. Así es, así es. Y hay que, Bueno, muchas gracias. y hay que seguir. La próxima hablamos de mujeres que cuentan, ¿te parece? Me parece muy bien. Listo. Gracias, 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 gracias. Besos. gracias.